Don Nelson Suárez es economista y consultor y es el profesional que ayuda a la opinión pública a seguir con bastante regularidad el comportamiento de las finanzas públicas. Él, que trabajó como subdirector de presupuesto nacional, también fue profesor universitario. A pesar de su juventud, es un hombre dedicado a los números, a las estadísticas y a la teoría sobre economía. Es un hombre también que le gustan los retos personales que él mismo se impone, y siempre recuerdo que en una ocasión me entregó un proyecto de constitución de la República que él concibió y escribió. Él, que es un habitué, un amigo de este espacio, un amigo querido, nos acompaña hoy para hablar de lo divino y de lo humano, y por supuesto no podemos olvidarnos de la economía. Le pido que nos acompañe en esta conversación. Don Nelson Suárez, mis saludos y mi gratitud por hacer este sacrificio, porque usted, como los empresarios ricos, aunque usted no sea empresario, no sé si es rico o no, ya los jueves va de camino hacia su casa de descanso, en un resort o en uno de nuestros hermosos campos, en el caso suyo, Constanza. De manera que el sacrificio hay que agradecérselo de estar aquí con nosotros. Usted, capitaleño, nació aquí y tiene toda la socialización de la capital, y me decía fuera de cámara que vivía cerca de Borojol. Usted debe ser entonces algo así como Ismael Rivera, un sonero mayor. ¿Le gusta el son? No, a mí de hecho la música es una de mis pasiones. De todas las músicas yo normalmente escucho, como digo yo, toda la diversidad de música que puede haber. Y además, durante mucho tiempo en mi juventud fui aficionado, pero fanático de la música. Estudié en algún momento música, toco varios instrumentos de percusión. Ya. Entonces, bueno, yo creo que es el sonero, y la salsa, el son, el mambo. Los hispanos lo llevamos en la sangre de nuestros orígenes africanos. Pero el son es arte, bailar el son es una obra de arte. No. Y como dice... Yo digo que bailar son y tango son obras de arte. Sí, bueno, usted sabe que dice Sabina que bailar es soñar con los pies. Ya. Bonita frase, ¿no? Sí, no, una expresión muy... Sí. Una canción, bailar es soñar con los pies. Entonces, sí, a mí me gusta mucho la música. Yo puedo durar horas enteras sentado oyendo música de todo tipo, incluyendo... O sea que usted disfrutará mucho a YouTube musical. Ah, sí, YouTube, Spotify. Porque ahí aparecen, por ejemplo, unos bailadores, hombres y mujeres de salsa, que ellos con los pies van imitando el instrumento que toca en ese momento. Sí, excelente. Y eso es precioso, ¿no? Yo no soy tan asiduo a las redes sociales en términos, pero a veces yo me tomo mi tiempo, sobre todo en horas de la noche. Exacto. Y son de las cosas que veo, esas imágenes bien tomadas que hacen ahora, esos TikTok, la gente da una muestra de su... De cubanos y dominicanos. Sí, entonces eso es parte de la vida que uno no puede Y de esos ritmos que llaman tropicales, ¿cuál es el preferido? Bueno, a mí, obviamente, por el origen que tuve cuando era aficionado a la música, que fue en los tiempos famosos de la Fania, y esos tiempos, pues la salsa, en términos estrictos, me gusta mucho. Aunque si me inclino, fundamentalmente me voy a inclinar por la música romántica, los boleros y las baladas modernas. ¿Le gusta también bailar un bolero en un solo mosaico? En un solo mosaico. Recuerdo que Peña Gómez dijo que
el 17 de mayo, cuando él fue candidato presidencial con posibilidades de ganar aquellas elecciones que todos creemos que Balaguer le quitó, él dijo: el 17 de mayo estaremos en el malecón dándole brillo a la hebilla. Sí, esas expresiones, sí. A mí me gusta mucho la música, sobre todo la música romántica, tanto los boleros clásicos como las baladas ahora modernas, que hay muchas de ellas que son... Bueno, la música siempre ha sido diversa, entonces exacto, yo no le temo mucho. Quizás tenemos la reserva con esta música famosa llamada música urbana ahora, que en algunas ocasiones, bueno, en gran medida, el principal discurso que hace es un discurso de violencia, un discurso de incitación a los consumos excesivos de todo tipo de vicios. Pero también en esa música hay música que es buena, hay música que tiene sentido lírico y que también se puede escuchar. Porque yo no tengo más que las reservas normales que uno tiene, que quizás a veces están muy vinculadas a la edad. Y eso porque en toda su época ha habido... Bueno, el merengue escandalizó cuando exacto, surgió. Cuando rompió los esquemas tradicionales que tenían de ese merengue de salón, de la Santa Cecilia, pero más Morel. Más hacia atrás, las élites dominicanas prohibieron a sus hijos bailar merengue, porque el merengue original se bailaba pegado. Y era físico. Sí. Y el dominicano, los dominicanos somos físicos, efusivos. Lo mismo pasó con la música de amargue, que ahora le llamamos bachata. Así es. Y que luego de un proceso largo de rechazo, que era una música de cabaret. Rafaelito Encarnación. Ahora esa música se ha convertido en una de las músicas que más ha trascendido la frontera de República Dominicana, inclusive prácticamente amenazando con desplazar al merengue de ser la música que identifique a los dominicanos. Pero en su momento la bachata o música de amargue era música de guardia, música de barrio, música de bares. Siempre recuerdo, a mi madre le gustaban mucho las canciones de José Manuel Calderón, que todavía vive, habla por televisión, canta, y que nuestra amiga Maribel Contreras le escribió una hermosísima biografía que publicó en un libro. El que escucha una canción de José Manuel Calderón. Rafaelito Encarnación, además, que murió en un accidente aquí en el Malecón. Y bueno, toda esa música que en ese entonces, cuando usted y yo éramos jovencitos, todavía se promovía a través de Radio Guarachita. Exacto. Y cuando, bueno, fue quizás una inteligencia del director de esa emisora, Aracena, que metió y hizo de Radio Guarachita una especie de síntesis de la cultura y de la vida dominicana. Es emblemático escuchar los mensajes que daban cuando alguien mandaba un telegrama. Exacto. En esos tiempos empezaron a hacer medio de la Radio Guarachita, empezó a sustituir el telegrama y avisarle a fulano de tal en el Valle de San Juan, la paraje tal, que vayan con montura a recibir a fulano de tal, que va a llegar como a las 10 de la mañana, y a Perencejo que salga rápido, que su pariente fulano de tal se encuentra grave hospitalizado. De muerte. No decían de muerte, porque recuerde que el dominicano siempre le llama y le dice: Luis, sal que tu mamá está interna y creo que tú debes estar aquí. Pero ya hace rato que su señora madre murió, pero no se lo dicen así. Entonces Radio Guarachita, ¿no? Radio Guarachita hizo ese enlace de esa gente común de los pueblos, pero además promovió era lo fundamental que se promovía a través de Radio Guarachita, la música de amargue, la música... me acuerdo, Fabio el Policía, Quién Figueroa. También había música instrumental después del mediodía, mientras se suponía que las personas estaban almorzando o descansando
el almuerzo. Eso es parte de la cultura y de la historia de la República Usted, que es un Dominicana. hombre que viene de una intelectualidad de izquierda, sabe que siempre se nos enseñó que la cultura brota de la base material. Sí. Y entonces, en la medida en que la nación va evolucionando materialmente y va mejorando, también la justicia, todos los llamados aparatos la culturales. La infraestructura determina la superestructura. Exacto, y entonces las cosas van cambiando y nada humano ha sido estático nunca. 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 La ley de la vida y de la sociedad. Y todo género musical en algún momento fue despreciado por las élites que están acostumbrados a una música, son más lentos que el pueblo para el cambio, porque el jazz hoy es una música casi de blanco en Estados Unidos. Pero fue una expresión nació en las plantaciones algodoneras del sur. Exactamente, de los esclavos. De los esclavos, era sí, la forma de expresarse, de exacto, manifestarse. El gospel, entonces, por ejemplo, los spirituals, no eran más que ayes de tristeza, de dolor, de esperanza. Y por eso yo tengo respeto por la música, cualquiera que sea la dimensión y la versión. Obviamente hay música buena. Por ejemplo, una característica que yo veo de la música moderna es que es una música muy simple, muy resumida, pero esa es en estos días estuve con un amigo que es muy aficionado al canto. Toda su vida ha sido aficionado al canto y él compone, escribe, graba sus propios música él. Entonces él me mandó un par de canciones y cuando la vi, yo le dije, óyeme, pero estos son letras poemas muy poéticas, muy sublimes, muy... Entonces, la música de estos tiempos no anda ese camino. Es una música muy rápida, directa, muy sintética, muy directa, muy resumida todo. Es un verso y entonces una frase que repito muchas veces. La cantinela, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una música que le dicen que dentro de ese el mundo urbano, el dembow. Pero bueno, yo me he sentado a oír. O sea, yo me siento y busco a los más emblemáticos representantes. Normalmente cuando veo, encuentro, bueno, pero aquí no hay ninguna letra. No es una palabra que se repite y otro que le contesta con otra palabra. Y de eso se hace una canción, pero es un estilo que tiene una expresión en un segmento importante de la sociedad. Y así habla. Eso que hemos oído tradicionalmente de los académicos, de que el lenguaje se va reduciendo en las personas, de que los dominicanos hablamos con pocas palabras, cada vez menos palabras, se refleja en la narrativa o en la poética, sin comillas, de nuestros sectores populares. Porque el muchacho lo que hace es que le pone la mano a usted en el hombro y le dice, ¿qué es lo que es? Ajá, ¿qué es lo que es? Entonces, y ahí le ha dicho muchísimas cosas. Son expresiones que están muy metidas en un segmento que es mayoritario en la sociedad dominicana. Y si no lo entendemos, entonces a veces estamos chocando y a veces nos amargamos cuando tú dices, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es, bueno, lamentablemente, esa es una gran masa que responde a su propia dinámica de existencia, que a veces es una dinámica existencial dura, difícil, complicada, llena de necesidades, que encuentra en esas expresiones la forma de exteriorizar y de catalizar sus emociones. García Márquez, para pasar al próximo segmento, llegó a decir que Armando Manzanero era el más grande poeta del amor que había dado América Latina. Porque los boleros, a usted que le gusta el bolero, no son más que poesías cantadas, con bellísimas figuras del lenguaje, bellísimas. Y cuando tú encuentras en ese caso que mencionas de Armando Manzanero, o sea, son letras realmente que cuando tú te sientas a escucharlas, te llegan, porque tú dices, wow, porque está contando la historia, está contando mi historia, la historia de aquel. Y de manera simple. A veces
Eso yo siento que es una desventaja que tienen las generaciones presentes. Porque decir adoro la calle en que nos vimos es una simpleza, ¿no? Sí, esa es una dificultad que yo creo que van a tener las generaciones presentes en el futuro. O sea, yo puedo sentarme y amargarme, como dice, con una canción de Armando Manzanero, y una copa pero de yo no me imagino dentro de 20 años a un muchacho amargándose con un dembow. No lo entiendo exactamente. Bueno, pero en 20 años probablemente el dembow habrá cambiado. Porque, bueno, pero el que está de moda ahora, sí, es así. ¿Cómo podrán los muchachos sentarse? Sí, porque fíjese, el bolero, el merengue que usted y yo conocimos, vamos a decir que todavía era un merengue clásico, ya no existe. No existe en el sentido de que ni siquiera lo ponen. ¿Cuánto tiempo no hace que usted no escucha los algodones? Y a compadre Pedro Juan, un merengue que se paseó por América y Europa y que encantó a millones de personas. Eso ya, nadie lo pone ahora. Ya ni en los aeropuertos. Yo me acuerdo que siempre cuando uno llegaba al aeropuerto, exacto. Usted sabía que había llegado a Santo Domingo. Exactamente. No lo hacen. No lo hacen. Y no dude usted que haya jóvenes de 15, 18, 20 años que nunca haya escuchado esos merengues. Esas canciones, sí. Eso es una debilidad que tenemos. Pero la vida siempre ha sido así, en la sociedad dominicana, que no somos buenos promoviendo y metiendo en las nuevas generaciones esos elementos culturales que son propios de nuestra identidad. Sí. Buenos o malos, pero son propios. Pero siempre van a cambiar, siempre van a cambiar, porque esa es la dinámica cultural del universo. Vamos a un segmento comercial para luego seguir hablando de lo divino y de lo humano. Don Nelson Suárez, ¿cómo va la economía dominicana? ¿Va como va la del mundo? Estamos pasando por momentos apretados de cambios, una crisis universal de la que no se habla tanto como en otras crisis, pero cuando uno ve los periódicos y ve los países, esas notas breves que van dando un rasgo de cada país, uno dice, pero parece que andamos en una crisis universal. Bueno. Y subiendo el petróleo. Sí, realmente, como yo he estado repitiendo de manera muy continua, luego del tema de la pandemia de COVID-19 en 2020, el mundo ha entrado en una fase, o ese fenómeno detonó lo que el mundo venía transitando, un proceso de transición muy rápido, sobre todo mediatizado por los temas tecnológicos, desarrollo de la tecnología en todos sus niveles. Y esto obviamente supone la ruptura de muchos paradigmas, muchos cambios disruptivos que están impactando toda la vida de los seres humanos. Pero en términos de lo que es ya la parte económica, que es un tema que normalmente nos apasiona y que estamos buscando explicación a los hechos, tenemos claramente una turbulencia a nivel mundial, a nivel global. O sea, el avión va y se encuentra con una turbulencia. Una turbulencia en la cual lamentablemente no se encuentra estabilidad todavía. O sea, el mundo tuvo la época de la pandemia de COVID, que alteró todo. O sea, vino a acelerar todo este proceso de alteración y de cambio paradigmático. Y en términos económicos la pasamos relativamente bien, porque todos los gobiernos implementaron políticas en términos presupuestarios y monetarias expansivas. ¿Qué significa? Le dieron dinero, en todo el mundo le dieron dinero a la gente para que lo... Parece que el librito aconsejaba eso. Aconsejaba, de hecho, rompiendo los parámetros que había tenido sobre todo organismos como el Fondo Monetario Internacional, que siempre planteaba políticas de austeridad, de restricción del gasto,
y se plantearon políticas. Regresamos a Keynes. Exactamente, entonces esas políticas tuvieron sus efectos positivos en volver a llevar el ritmo de la economía. La economía, cuando empieza a recuperarse 2021 y sobre todo 2022, irrumpe el tema de la confrontación ruso-ucraniana. Rusia un poco alegando esquemas de seguridad propio y básicamente en esa guerra, esa nueva guerra fría con el bloque de la OTAN, lanza una invasión que se esperaba que iba a ser una invasión muy furtiva y rápida a Ucrania, pero que se ha convertido ahora en una especie de guerra de desgaste muy larga. Con impacto, interrupciones a los movimientos de materias de transporte de los materias y de los productos que Ucrania somete, bloqueo a Ucrania, a Rusia por parte de Occidente, que también impide el flujo de muchos de los bienes y servicios y combustible que Rusia y viceversa. O sea, bloqueo, una situación de anormalidad, pero además una situación de anormalidad que ha sido muy impactada por los temas de cambio climático. Yo creo que vamos a cerrar 2023 con uno de los años de más turbulencia en términos de accidentes, de fenómenos naturales. O sea, es sorprendente lo que ha estado pasando. Cualquier gente que tenga bien acendrada su creencia dice esto es profético, porque están sucediendo fenómenos contrastantes. En un lado yo puedo ver sequía extrema por un lado y al mismo tiempo en un país que hay una inundación extraordinaria. Ahora mismo acabo de ver en Libia, por ejemplo, 6.000 muertos, 10.000 desaparecidos con inundaciones extraordinarias, pero hay en otros países donde están quejándose de sequía y terremotos. O sea, una situación realmente que llama la atención a cualquier gente que ni siquiera tenga interés en todos estos problemas, porque el mundo está convulsionado. Entonces, en el caso de la República Dominicana, nosotros somos una pequeña isla, y una pequeña isla que tiene una particularidad, que está distribuida entre dos naciones. En lo que Hipólito Mejía dijo una vez, un matrimonio sin divorcio. De crecimiento desigual. De crecimiento absolutamente desigual, o sea, dos caminos diferentes, un país donde no hay estabilidad, donde no hay autoridad, donde no hay ningún tipo de orden ni de institucionalidad, y República Dominicana, que si bien seguimos teniendo serias limitaciones en términos institucionales, por lo menos hemos logrado un periodo largo de 25, 30 años de relativa estabilidad. Y aquí viene un tema y de un crecimiento económico que a veces preguntan, bueno, ¿y qué tú piensas de la situación? Y yo he acuñado una expresión que digo, ni estamos tan bien como dicen las autoridades del gobierno, que es una cultura, ni tan mal como dice la oposición. Exactamente. O sea, tenemos situaciones realmente que tenemos que enfrentar, tenemos situaciones de riesgo. El tema con la situación de Haití es uno de los principales riesgos que tiene que enfrentar el país. Los temas que tienen que ver con las reformas y cambios estructurales que hay que dar a nivel del Estado y del sector público para hacerlo más eficiente, para brindar bienes y servicios de mayor calidad a la población. Eso llegará más a larguísimo plazo. Exactamente. Entonces, ese esquema, ese panorama general nos pone en una situación actual en el cual, por ejemplo, estamos hablando de una ralentización real de la economía, serio. O sea, incluyendo a China. Bueno, China que estaba creciendo la próspera China a 10, 12%. Todo parece indicar que esa felicidad se acabó. Entonces, bueno, eso pone... Yo me imagino que ustedes los economistas pensaban que eso era normal. Sí, no, nunca fue normal, fue una irrupción. Ahora, ¿qué pasa? El mundo se acostumbró a ese esquema de crecimiento de la economía china, y ahora
China, que tiene el más grande mercado interno que pueda tener economía alguna en el mundo, pero tiene problemas en la capacidad de compra. Exactamente, tiene limitaciones que se están manifestando, y en esto irrumpe la India también. Pero ahora. Además, Rusia y Ucrania le están estrangulando los mercados. Ese es el problema. Ha habido una contracción, porque obviamente todo el tema de la guerra ruso-ucraniana ha alterado el mundo y ha creado una situación que ahora no se sabe, no hay perspectiva de resolver ese problema. Porque Rusia está empantanada, porque no pudo someter como aspiraba inmediatamente a Ucrania, porque Ucrania obviamente, Occidente y la OTAN le iban a dar el apoyo que le están dando, porque saben que cualquier caída de Ucrania implica de nuevo volver a la confrontación con Rusia a nivel mundial, y eso ha creado una inestabilidad en el mundo. Entonces, profesor, ante ese panorama, uno dice, pero bueno, uno siente cierta pasividad. ¿Es verdad o es intranquilidad de parte de los organismos internacionales? Bueno, el tema es que los organismos internacionales, tal y como están diseñados actualmente, tienen dificultades para operar. Por ejemplo, ¿qué sucede? Cualquier decisión que se pueda tomar sobre el caso de la guerra ruso-ucraniana va al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y quiénes toman decisión en el Consejo de Seguridad? Entonces, es como pasa aquí con el Consejo de la Seguridad Social. O sea, cuando van a tomar decisiones, cuando una de las decisiones afecta a uno de los 3 o 4... ¿Y el fondo? Bueno, pero el fondo tiene más una función desde el punto de vista financiero. Pero el problema es básicamente económico, financiero. Ajá, pero hay un problema político que está planteado con la guerra, que se dilucida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, China, Rusia, tienen capacidad de veto. Es decir, cualquier decisión equilibrada que una gran cantidad de países quiere que se tome, va a ser, si afecta a Rusia, va a ser vetada por Rusia. Si afecta a China, va a ser vetada por China. Y si afecta a Estados Unidos, va a ser vetada. Entonces, los organismos internacionales, obviamente, están metidos también en ese proceso de transformación. Y necesariamente van a tener que readecuarse a los nuevos esquemas de correlación de fuerza que hay en el mundo. Es decir, ya tenemos no una sola potencia, que era lo que teníamos antes con Estados Unidos, sino que ahora tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a India, tenemos una especie de dispersión de los poderes. Potencias en un mundo débil recorta bastante la capacidad de maniobra de esas potencias, pero le iba a preguntar que en la lógica higüeyana, por ejemplo, uno piensa que Rusia debe estar interesada en que esa guerra termine, porque es una guerra de desgaste, como usted dijo al principio, y lo mismo Ucrania, porque esas dos naciones van a quedar postradas y el mundo puede hacer con ellas lo que ha hecho con Haití. Dejarla a su suerte. Exacto. Bueno, eso es el gran problema, que lo que empezó como una guerra que parecía que iba a ser muy relámpago, tomar territorio que yo quería garantizar, lo tomé, no ha sucedido así. No. Rusia, me supongo que ahora la dirigencia rusa tiene que estar pensando seriamente cómo va a salir ahora de este problema. Por eso hay una frase muy recurrente que dice, creo que era Colin Powell, que decía que lo más fácil de empezar es una guerra, pero que es muy difícil luego cómo salir. Comienza la guerra, decía él, pero nadie sabe cómo va a salir, cuándo la va a terminar. Entonces eso está aplicándose plenamente en Ucrania. Y eso implicará que no le interese al resto del mundo las condiciones en que queden ambas naciones. Sí, no, y que va a impactar. El deterioro terrible. Va a impactar a todo el mundo y está impactándolo. Entonces, ¿qué es lo que debe esperarse en esa situación? Que Rusia y Ucrania, de alguna manera, aunque ya el enfrentamiento y la contradicción ha llegado a niveles tan importantes que es
imposible, pero a veces las situaciones de crisis cuando llegan a un punto extremo es cuando encuentran solución. Cómo no. Hagan conciencia, yo pienso que Rusia debe ceder un poco a las apetencias geopolíticas que tiene de tener todo su entorno bajo su control, como lo hizo en Bielorrusia y como lo hizo en otras de las naciones que eran parte de la Unión Soviética. Y entonces en el caso del Occidente y OTAN, creo que también tienen que ceder alguna cuestión y garantizarle a Rusia el tema de que, bueno, no estamos en una disposición de atacarte, de enfrentarte, para que eso pueda traerle tranquilidad y paz al mundo. Si nos situamos en posiciones extremas, entonces lo que podría es llegar a un escalamiento Creo que Putin en su ajedrez, Putin tiene fama de ser un gran estratega, pero la impresión que tenemos desde fuera, desde muy lejos, es que en su ajedrez bélico él no contempló la posibilidad de que esa guerra se transformara en una guerra entre potencias, donde ya Rusia y Ucrania son peones y donde, por ejemplo, Estados Unidos está metido de cabeza y China por igual, pero China lo hace al estilo chino. Sí, los chinos son muy que es como lo hace Japón tradicionalmente. Por eso decían que Japón, por ejemplo, en la guerra del Golfo, convirtió a los soldados norteamericanos en mercenarios, porque Japón nunca mandó ni manda a su gente, él lo que da es dinero. Y probablemente lo que está pasando con China, dándole dinero a Putin, ¿no? Y asistencia, y involucrándose solo con un discurso desde fuera, aparentemente, pero está apoyando a su aliado. De hecho, es sorprendente ver que ahora cuando vi la reunión Putin-Corea del Norte, y yo leer en los medios que Rusia está buscando ayuda para que Corea del Norte le suministre material bélico. O sea, no lo entiendo. Ya. Un país como Corea, encerrado en sí mismo, con una producción muy limitada en todos los sentidos, creo que todos los recursos deben dedicarlo a su programa de desarrollo nuclear. Sí. Y entonces Rusia, un país que tiene todo el potencial para ser una gran nación en el mundo, no lo entiendo. Y bueno, estará buscando algún tipo de acuerdo. ¿Qué tiempo tiene Rusia metido en esta guerra? 2 años ya. Gastando balas. Gastando balas y gastando municiones y entonces afectando su propia economía también. Sí. Entonces no sé hasta dónde termina esto. No sé, yo a veces de hecho tengo dudas si nuestro amigo Prigozhin realmente está muerto. Bueno, habrá que echar a Zelensky a un lado y a Putin a otro para que vengan nuevas cabezas con nueva visión y sin estar comprometida en el mantenimiento de una guerra, porque ahora Putin está comprometido con el triunfo por la vía bélica y Zelensky por igual. Para ir a una mesa de negociación y buscar una salida diplomática de ganadores, probablemente no sea ni Zelensky ni Putin lo que puedan llegar a esa solución. Ordinariamente ocurre así, ¿no? El gran ejemplo está en la Biblia. Lamentablemente Moisés no pudo ser el conquistador de la tierra prometida, tuvo que pasarle a Josué. Y desde entonces los actores que comienzan una conflagración no pueden ser los actores que negocian la paz, la tranquilidad, el armisticio, el cese de fuego, etcétera. Sí, lo difícil es en el caso sobre todo de Rusia, con la hegemonía de poder que tiene Putin, que pueda haber esa... Quizás en Ucrania, Zelensky, un actor convertido en político, podrá aparecer algún grupo que diga, mire, pero en Rusia no hay mucha probabilidad porque lo que tengo entendido es que quienes se oponen y quienes contradicen
los designios de Putin en Rusia no la pasan muy bien. No la pasan bien. Bueno, habrá que hacer como dijo el presidente, le dijo a Warner, después de el intento de Azonada, cuídese con lo que usted come. O donde se muerta. Sí, vamos a hacer una pausa comercial para venir al último segmento y regresar a una vida más llevadera. Don Nelson Suárez, estamos en campaña porque hay votos que ganar. ¿Usted está en campaña? Bueno, yo ya hace muchos años, yo nunca he sido un corredor de campaña, nunca he estado involucrado. Quizás he tenido la dicha de que no he estado en ninguno de los partidos tradicionales inscritos. ¿A usted le gusta la izquierda máxima? Bueno, tengo reserva también sobre eso, que soy izquierda máxima, porque esa izquierda máxima tampoco existe. Ya. Entonces, estoy ahora en una línea más ecléctica, porque de hecho, la mayoría de los partidos ya no tienen diferencia ideológica. La única diferencia ideológica es cuando están fuera o dentro del poder. Eso es la única. Entonces, bueno, es evidente nosotros, y eso es una de las cuestiones que complica mucho la situación actual y la perspectiva de la República Dominicana. Nosotros ya estamos de hace mucho tiempo en un proceso electoral. Yo siempre he sido partidario, y en ese proyecto de constitución que yo escribí, que de hecho he estado buscando el original, no lo he conseguido, ojalá que usted lo tenga, yo planteaba subir los periodos de gobierno de la República Dominicana a 6 años, con un referendo aprobatorio al tercer año, que le permitía, si la gente decía no, entonces convocaba al cuarto año. ¿Por qué? Porque ya lo que se está demostrando es que los gobiernos y los países no deben tener periodos de gobierno tan cortos, porque lo que te crean una dificultad y le dan espacio mucho a esa guerra política. Imagínese usted el ejemplo que tenemos ahora en España, donde están en un limbo, que quienes deciden son los minoritarios. Sí. Ahora el independentista de Cataluña es quien tiene la voluntad para decidir. Entonces no va a decidir en función de si este dice lo que le conviene a España o si este dice lo que le conviene a España, sino si dice lo que le conviene a su planteamiento de independentista. Ahora mismo el caso de Argentina. Tenemos un sujeto, Javier Milei, que cuando usted suma todo, es el 20% de los votantes realmente. Exacto. Pero es el tipo que con un discurso muy extravagante, manejando muy bien los medios actuales de las redes sociales. Y los sentimientos de las personas. Y los sentimientos de las personas, paradójicamente está haciendo un discurso antipobre, pero en los sitios donde mayor preferencia tiene, en los barrios, en la provincia más pobre de Argentina. O sea, entonces ya la política... Probablemente lo que él oferta favorece más a los pobres que lo que ofertan los que dicen que aman los pobres, porque todos los políticos de América Latina aman los pobres, pero ninguno hace nada a favor de los pobres. Pero que a veces las cosas, cuando usted coge el diccionario libertario de él, bueno, es un libertario, siempre digo, he repetido cuando hablo de este tema, es un libertario, pero un libertario que quiere asumir el control del Estado. Un libertario no quiere el Estado, ni quiere que exista el Estado. Entonces, esa es una primera contradicción. Entonces, en el país estamos metidos ya de lleno en los temas electorales. Tenemos una situación, un presidente que está aspirando a una reelección y una oposición fraccionada que hace un pacto ahora, ¿cómo que se llama? Por el rescate del rescate para enfrentarse a la situación. Me imagino que el gobierno rechaza la palabra rescate. Bueno, en el sentido de que la economía, el país no está en condiciones. Es que aquí hemos tenido muchísimos movimientos. Yo me acuerdo de un señor que se llamaba Luis Julián Pérez, creo que era. Sí, don Luis Julián Movimiento Pérez. de fue presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo
en el primer periodo de Balaguer, y después fundó el movimiento eso de rescate, de salvación nacional. Vinculado de Higüey, él vinculado a la familia Valdés, sí, los entonces, Valdés Julián, entonces dueños de 1 millón de tareas, se dice. Aquí hemos estado durante muchísimos años con esos movimientos de rescate, de salvación nacional, bueno, pero no es nada de eso. Lo que hay que hacer en este país es hacer lo que hay que hacer. Y lo que pasa es que la política sigue siendo clientelar. Se ha convertido... Mientras tengamos pobreza, profesor, será clientelar. Exactamente. Es un Estado que no de ahora, desde los tiempos de Margarita, en Comer el Primero y eso, tiene 4 o 5 millones de gente que dependen de él. Dependen de los 1.000 pesos para que le manden los muchachos a la escuela, dependen de lo que le dan para comprar, dependen del bono gas, dependen del bono luz, dependen del... Entonces, ese bono estudiantil, ese esquema clientelista es que nos impide que los gobiernos, ojalá, eso es nuevo. Óigame lo que estoy eso no tiene más de 20 años. Óigame lo que yo digo. Yo no tengo posición a que la sociedad dominicana le dé un segundo mandato a Luis Abinader, como manda la Constitución de la República. Ahora, ¿qué yo esperaría en ese segundo mandato? Que como no tiene posibilidad de volver a una tercera reelección, aunque hay que ver si no van a intentar de luego los alabarderos que tienen todos los presidentes. ¿Usted quiere que haga los cambios? Que se comprometa con hacer realmente los cambios, no lo es del discurso que me han lanzado de cambios que siguen haciendo el mismo esquema, quizás con mucho más tacto, con más delicadeza, con menos vulgaridad, pero no estamos asumiendo las responsabilidades que tenemos en materia de los cambios estructurales. Si nosotros queremos, lo que pasa es que si nosotros queremos mantener el ritmo de crecimiento, algo inexistente. Bueno, pero es que alguien tiene que soñar, alguien tiene que tener ilusión por hacer las cosas que hay que hacer. Ni Leonel, ni Hipólito, ni Danilo, ni el presidente actual conciben los cambios como obviamente usted lo concibe. Usted está esperando unos cambios que ellos nunca han prometido. Yo quiero, si usted me permite, mencionarle algunas cosas. Sí. Que son las que yo digo que debían cambiarse, meterse y hacerlo, y están estudiadas todas, súper estudiadas todas. Enumérenlas porque estamos en la parte final, una enumeración, nómbrelas. Sí, por ejemplo, los temas de mejoría de la gestión pública. Hemos estado criticando durante mucho tiempo que el gobierno gasta cosas de más en hacer y proveer los bienes y servicios público. Entonces, hay cuestiones como toda la reforma de la estructura fiscal que hay que hacer en el país. O sea, el gobierno necesita obligatoriamente recaudar por lo menos 2% del PIB adicional para poder suavizar sus déficits e impactar los temas de la deuda pública, los intereses. Para volver a lo mismo. Por eso, ahora, es hacerlo con la decisión no de favorecer a una corriente política o a unos grupos, sino realmente, y para eso hay que pisar callo. Tú no puedes hacer reformas que favorezcan a todo el mundo. Profesor, los temas, por ejemplo, de reestructuración del aparato estatal. ¿Usted está seguro que el gobierno, que esos gobiernos que yo le he mencionado, han tenido interés en hacer esos cambios? No, porque han promovido este tipo de cambios fundamentalmente, o lo que han intentado hacer, que han hecho lo que yo le llamo el formalismo de la reforma. Te hago una ley, un reglamento, que luego no lo cumplo. Entonces ya eso no puede repetirse en la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a crear una frustración entre la gran masa de la población. Y va a aparecer un mesías, esto que aparece. Sí, un día. Que entonces después todo el mundo le sale corriendo. Y después todo el mundo está criticándolo. Los dominicanos estamos decididos a vivir en democracia. Y yo creo que no es imposible, pero va a ser un poco difícil la aparición de ese mesías, ¿verdad? Que vista de manera militar, porque ahí está el 65. El 65 es el único país en América
que ha hecho una guerra para restaurar un gobierno constitucional. Ahora, lo que la sociedad necesita es, pienso yo, presionar, primero identificar, como lo está haciendo usted, cuáles son las reformas y después presionar a esas reformas. Por ejemplo, porque nuestros gobiernos son conservadores en extremo. Sí, hay un tema que es fundamental en materia de gestión del gobierno, el tema del endeudamiento. Ya. Yo siempre recato un trabajo que hizo Miguel Seara Hatton en 2014, donde él dijo, y yo recato esto porque tiene sentido, la deuda no es mala en sí mismo. Ahora depende cómo tú uses esa deuda. ¿Qué hemos hecho en el país en los últimos 20 años? Nos hemos sometido a un endeudamiento que yo llamo genérico. ¿Qué significa endeudamiento genérico? Cojo 2.000 millones de dólares de bonos soberanos, 3.000, pero yo no tengo ningún plan, ni ningún tipo de programación específica. ¿En qué voy a usar ese dinero? Y entonces, y además, como usted siempre lo seguirá recurriendo a esos préstamos porque no hay ningún tipo de condicionamiento. No hay, entonces las reglas de contratación y de uso de ese tipo de deuda tienen que parar. ¿Por qué el país no se mete en la deuda con los organismos como BID, Banco Mundial o ese tipo de organismos? Porque las exigencias que hacen son muy fuertes. Entonces tú dices, no, búscame 2.000 millones de bonos soberanos que yo no tengo. Fíjese que los primeros bonos que emitimos en el 2002 tuvieron un listado cuando el Congreso lo aprobó. Y hubo una gran discusión por ese listado porque después, por alguna razón, el gobierno de Hipólito Mejía usó en otra cosa. Exactamente. ¿Eso por qué? Porque dijeron, mira, yo no puedo coger 500 millones, creo que eran en ese momento, para gastarlo. Entonces pusieron un listado, vamos a hacerlo en esto. Y parece que lo hicieron sin planificarlo, sino lo que iba saliendo en una mesa. Sí, entonces, esa cosa hay que organizarla en el país. Ya no podemos seguir. El tema es que si seguimos repitiendo los mismos esquemas, no podemos aspirar a que vamos a tener resultados diferentes. Y tampoco tenemos garantía de que no vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas. O sea, que en ese aspecto sí estamos frente a dificultades porque los candidatos presidenciales, bueno, dos, que es el presidente Leonel y el presidente Abinader, sabemos su pensamiento, pero el de Abel no lo sabemos en materia económica. Bueno, yo creo que eso es un buen ejercicio, hacerle un cuestionario para que respondan cada una. ¿Qué usted va a hacer con cada uno? Pero no me venga a decir el mismo diagnóstico que me han hecho, sino plantéame las acciones prácticas que tú vas a hacer para resolver. Como periodista de experiencia le digo que si usted le hace un cuestionario, él va a poner a un técnico que se lo responda. Mejor es hacer el entrevista. Pero entonces, por lo menos la sociedad, a viva voz. No, la sociedad tiene en qué está diciendo que va a gastar el dinero público. Ahora el tema es que a veces la mayoría de los gobiernos, y sobre todo cuando son gobiernos que tienen un tiempo fuera, suben a controlar el Estado. Y a veces hay muchísima gente que ponen en puestos que no tienen ni siquiera capacidad para administrar su propia familia. Y tú lo pones a administrar a veces grandes recursos del Estado. ¿Qué podemos esperar de eso? Fracaso absoluto. Ese es un problema y habría que ver cómo la sociedad se empodera para que aquellas leyes orgánicas que establezcan las condiciones que debe tener quien dirige esos ministerios, esos departamentos, esa superintendencia, responda al perfil que esas leyes describen. Eso es fundamental. Pero están ahí, aquí, esos organismos de fiscalización hay varios organismos descentralizados importantes, que hay un perfil y los presidentes violan ese ponen perfil. Al que se le ocurra. Entonces argumentan que ellos son jefes de la administración pública. Sí, ¿no? Y bueno, entonces cambian una ley para poner un director de cualquier. Porque yo recuerdo que a Soto Jiménez la ley decía, la ley adjetiva, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que el ministro no debe durar más de 2 años. Pero entonces apelaban a la Constitución, que es mayor que una ley orgánica, y decía que el presidente es jefe de la administración pública. Y el jefe de la administración pública hace lo que quiere. Y respeto absoluto a las normas y a las reglas. País. Entonces, si no rompemos eso, no podemos esperar más de lo que tenemos. Demasiado tenemos
por la forma en cómo estamos. Don Nelson, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por hacernos saber que usted es un músico y que además gusta de los ritmos tropicales. Plenamente. De manera que no solo sabe de economía el hombre también sabe mucho de música. A ustedes gracias también, nos vemos en el próximo programa.